no sé, ondas de Elliot, bueno, ondas de Elliot no hay mucho, la verdad, ¿eh? Ustedes ponen ondas de Elliot y no sale mucho, la verdad, más sale institucional, porque es lo que comercialmente se vende más. Eh, no digo que no funcione, pero es lo que comercialmente se vende más. Así funcionan las masas y así funciona el marketing para las personas y los consumidores. Entonces, eh, eso es lo que pasa afuera. Pero si ustedes ponen gestión de riesgo, lo único que les va a aparecer es una bitácora y un plan de trading, nada más. Entonces, si ustedes se ponen a buscar esas cosas en YouTube, no les va a salir clases así a profundidad, ¿no? Y es porque justamente la mayoría de personas que hacen esos videos no necesariamente son rentables, simplemente que viven del negocio del trading o viven del marketing alrededor del trading. Entonces, y esto se los digo con voz autorizada porque no puedo decir nombres claramente, pero, y no son de Mind claramente, pero muchas personas que venden mucho por las redes, cuando entran en una cuenta de fondeo, no demuestran lo que demuestran en sus redes. Entonces, ahí, como dice Yambi, los números mandan. Entonces, eso es lo importante que quiero que sepan, pero quiero que igual se queden con esto de que si es posible, eso creo que es lo más importante, y si hay formas de, ahora, obviamente, por ejemplo, no sé, yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo compartir acá, Cheto? Sí, ¿no? Sí Sí, sí, puedo, sí. ¿no? Cheto, ¿puedo compartir? ¿Se puede compartir acá? Sí, ¿no? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Había Yo olvidado también no acá. sé. Abajo te parece compartir pantalla. O abajo a la izquierda también. Eh, voy a pensar esto. Ya. Ahí ya deberían de ver, ¿no? Ya ven, ¿no? A ver. No. Ahí, Ah, para, sí. ya, bacán. Sí, sí, sí. Ya, entonces lo que les decía era eso, o sea, de que los datos reales con respecto a la parte de trading es totalmente cierto y sí es verdad y también es posible. Entonces, a lo que les iba a decir es que, por ejemplo, la cantidad de personas, por dicho, sobre la clase que les había comentado de toda la parte de gestión en una cuenta personal o una cuenta privada, es un mundo acá. Y el mundo de las empresas de fondeo, que es la gestión aquí de una cuenta de fondeo, de una, no una cuenta de fondeo, de un desafío en realidad, de un desafío de fondeo, porque también la parte de cuando estás en real también es distinto. Eh, esto que hay aquí, en realidad es una adecuación, como les había dicho. Para empezar, si sacamos los números así nomás antes de entrar, porque esto, yo me acuerdo que al inicio simplemente entré por entrar, pero después me di cuenta de los números que están detrás. Por ejemplo, en las fases uno vamos a hacer el caso de impulso. Fase uno, fase 2. Es 8% y acá es 5%. El daily drawdown es de 5%, y la pérdida máxima es de 10% por fase, y acá tienes 30 días, 60 días. ¿Sí o no? Entonces, ahora quiero que se queden con estos dos numeritos de acá, con el 8, con el 10, con el 5 y con el 10. Quiere decir que en una semana operativa tú puedes ir escalonadamente arriesgando 10% y solamente tener que irte por el 8%. O sea, esto en cuestiones de ratio-beneficio es como un 0,8. O sea, es literal eso, es un 0,8, como si lo viéramos como si fuera un ratio riesgo-beneficio. Entonces, es como decirte, me voy a sacar un trade de 0,8, que en realidad no es que sea tan difícil, ¿no? Porque hay algunas personas que hacen esto. Hay algunos traders que hacen esto. Solamente hacen una sola operación y arriesgan el 10% de cabeza, así, de frente, ponen el 10% ahí. O hay personas que hacen, por ejemplo, le ponen, no, perdón,
el 1% le ponen de frente y se van buscando esos ratios beneficios que son 1,8, 1,7, etcétera, por ahí, ¿no? Hay personas inclusive que también le ponen, que he visto, que le ponen 5%. 5% por cada operación, estoy hablando, ¿ah? Y se sobrelotean, obviamente. ¿Pero por qué? Tienen conciencia y acaban buscando simplemente un 1,2, 1,3, etcétera, y por ahí van cortando TPs, ¿no? Pero esto lo saca, ¿por qué? Porque tu objetivo es menor a la cantidad de riesgo que tú tienes que tener. Entonces, ahí en realidad las probabilidades están un tanto a tu favor, ¿no? En ese sentido. Solamente que el hecho de que te acoten para 30 días de operación es como que lo tiene muy, muy encerrados a muchas personas, pero en realidad no es tanto así cuando te lo pones a ver, cuando te lo pones a escribir tu plan. Por ejemplo, yo les había comentado, ¿no? Plan de trading, justamente en la parte del plan financiero. Ustedes tienen, por ejemplo, vamos a hacer, o sea, lo normal es que yo diga 6 meses, ¿no? 6 meses de operativo. Estos 6 meses se traducen con un drawdown máximo de 20%. 20% aquí, ¿no? Entonces, y el profit split es de 70-30. Esto de acá son las condiciones normales de un gestor de fondos. O sea, un gestor de fondos clásico, un gestor clásico lo voy a poner así, es así. O sea, simplemente no te pone rentabilidad, o sea, obviamente te pone como que rentabilidad, te pone como que 2-3%, etcétera, ¿no? Algo así, ¿no? No asegurado, pero como que normal es así. Entonces, de aquí lo que hace el trabajo del gestor es agarrar esto de acá y hacer lo que les comenté en la clase pasada. Hace mes uno, mes 2, 3, 4, 5, 6 y comienza a diluir este 20% acá, ¿no? Entonces sería 20 entre 6 aproximadamente, ¿no? Entonces eso es, a ver, eso es 20 entre 6 es como que tengo 3% por acá, 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 y esto te sale, si te das cuenta, sale 18, entonces tienes como que ya estás un poquito más avanzado, pero tienes como que 2% en la bolsa de extra, ¿sí? Como que uno de emergencia, por así decirlo. Emergencia, ¿ya? Así es como lo distribuye y aquí, por ejemplo, esto ya lo subdivide en cómo va la semana 1 a la semana 4, ¿no? Esto ya no es equitativo como les había mencionado, pero así es como va. Y así sucesivamente, ¿no? Como subdivide esto de la semana 4. Y esto de acá es la planeación inicial, pero estos 5 de acá son totalmente retroactivos con respecto a lo que se ha utilizado el mes uno. Es decir, cierra mes uno, cierre de mes uno. Chicos, esta es una clase de gestión, por si acaso. No tiene nada de análisis esto. Esta es más gestión. Cierra el mes uno. Ya, terminé en un X%, no sé. Que sea como que solamente tuve que arriesgar el 2% y me salió profit el mes, entonces es como que estoy bien y estoy en profit. ¿Qué es lo que pasa? Significa que sigo teniendo el 20% de mi drawdown por acá planeado y tengo un 3% en la bolsa libre. Tengo un 3% libre aproximadamente, si es que es algo profit, ¿no? Y decir, ¿qué hago con este 3%? Dos decisiones puedes tomar acá. Voy a poner acá. Conservativa, va a la bolsa. No conservativa, es decir, que te vas de manera más agresiva. Agarras y lo pones a tu riesgo planeado. A la bolsa significa que se va a este 2%. Planeado significa que este 3% se puede distribuir en este mes, en este mes, en este mes, en este mes, en este mes. Puedes hacer un 1-1-1, puedes hacer un 0.5, 0.5, 0.5 y así tirándole, etcétera. Creo que lo más sensato que yo he hecho es ponerlo este 3, agarrar 0.5 acá, 0.5 acá y ver cómo me está yendo los próximos meses, ¿no? Para ser un poquito, no me gusta ser muy arriesgado a mí, la verdad yo soy más conservativo.
eh, y así. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás distribuyendo tu riesgo que no has utilizado en los otros meses y te estás planificando tu gestión. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso opuesto? De que hayas perdido o has salido negativo, no tienes que ver cuánto ha salido, pero máximo no vas a pasar de ese 3. O sea, este es el caso uno, ¿no? Pero caso 2, voy a poner cierre negativo y acá sería cierre positivo. En el cierre negativo, máximo, top, vas a perder 3%, ¿sí o no? Pero tienes que ver cuánto has perdido. ¿Cuánto perdiste? ¿Perdiste 1%? ¿Perdiste 2%? ¿Cuánto te queda? Te queda 1%, ¿sí o no? Ese 1% tú ya decides qué hacer. Lo general, si pierdes ese mes, en mi caso me iría a la bolsa. Pero hay otras personas que son un poco más agresivas y agarran ese 1% y lo ponen o lo comienzan a distribuir acá, ¿no? 0.5, 0.5 se acabó. O como hacen, o sea, como me parecería más sensato es 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí están jugando con el riesgo, pero no están jugando, bueno, no sé si decir palabra jugando, pero no están, no se me ocurre otra palabra, no están jugando con otro número que no sea este 20 de acá, que es lo que están planeando inicialmente. Entonces, todo esto está dentro de tu plan. Cuando tú firmas el acuerdo aquí, pones aquí, este, contratante tal, X, y acá, trader, mago, cáncer, así. Ya. Tú estás firmando que puedes tener un riesgo de 20%, un drawdown, perdón, de 20%. Entonces, lo ideal es que no consumas eso, claramente, eh, pero tú tienes que planificarte con respecto a eso. Ahora, hay personas que se ajustan más, que quieren, no le ponen 20, le ponen 10. Pero si se dan cuenta, ese 10 lo que te ajusta son las posibilidades de operación que tú tienes en cada uno de estos meses. Porque si tienes 3% de riesgo en un mes disponible, obviamente vas a comenzar a meter más operaciones, quizás a atreverte a hacer un poco de intraday o scalping, irte hasta abajo, ¿no? Eh, y así, ¿no? Pero si tienes más, si tienes menos, perdón, ahí es como que te acortas y dices, ok, no, me voy a swing. Voy a swing, voy a ser más intra, voy a ser más cauteloso. Entonces, dependiendo de este número, es como que tú adecuas cuál va a ser tu operativa. Chicos, no estoy hablando nada de análisis acá. Acá la gestión no tiene nada que ver con el análisis. Estoy hablando de gestión y operativa. Entonces, cuando esto se tiene ya ready, tú ya tienes claro cuál va a ser el panorama, simplemente juegas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les mencionaba de que pasaba más tiempo viendo la gestión que viendo la parte analítica? Bueno, este es el por qué, ¿no? Entonces, porque paro viendo, o sea, imagínense, ¿no? Tienes que ver los resultados del cierre, tienes que ver tu cierre al mes. Ves tu cierre al mes y recalculas todo esto de acá. Recalculas todo esto de acá y lo planificas. Entonces, más planificas, más paras tiempo planificando tu riesgo, ¿no? Y cuando ya estás en la cancha, es decir, cuando estás en este punto de acá, entre las semanas, ahí tienes que ver tu riesgo, o sea, tienes que ver esto, ¿no? Entonces, en la semana 1, en la semana 4, tienes que ver riesgo activo, riesgo por divisa y riesgo por operación, ¿no? Que riesgo activo puede ser, no sé, sería máximo, puedes tener justamente, o ese 3% sería el máximo, o si no sería como que 2% para ser un poco más conservativos, ¿no? Y la parte de divisa es como que 1% en mi caso, y por operación ya depende si es un scalp, si es un intra, si es un swing. Si es scalp sería como que 0.10, Sintra 0.20, si swing 0.30 o los rangos por ahí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esto es como que la pincelada de lo que se calcula acá. Esto es lo que se calcula por mes, pero esto es lo que tiene que cambiar mes a mes. Esto de acá cambia mes a mes, ¿no? Ya, ahora, les he dado un resumen de lo que hacía cuando pasaba este 20%. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando tienen solamente un mes? O sea, cuando tienen literalmente solo un mes, porque eso es lo que te exige la prueba de fondeo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tienen un mes? Esto de acá se recalcula absolutamente todo. Es decir, ya no es la planificación por meses. En la fase 2 quizás, si quieres hacerlo más tranquilo, puedes hacerlo planificándote en 2 meses, ¿no? Pero cuando estás en fase uno, que son 30 días, tienes que adecuar toda esta planificación, adecuarlo a un mes.
Y ahí ya no haces la distribución por meses, la haces por semana. O sea, cuando estás en una prueba de fondeo, cuando estás en fondeo, fondeo, fondeo. Cuando estás en fondeo, la planificación va por semana, no por mes. Entonces tú agarras la semana del mes, las semanas del mes, pones semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, y aquí juega mucho, chicos, la estacionalidad. Juega mucho la estacionalidad. ¿Y a qué me refiero con estacionalidad? ¿Qué época del año estamos? Aquí sí es importante ver cómo está el panorama de las noticias. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver en qué época del año nos encontramos. Si nos encontramos en una etapa de recesión, si nos encontramos en una etapa de alzas, de toros, de osos, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a temporadas es que los pares comienzan a moverse de otras formas, con mayor liquidez, con menor liquidez. Por ejemplo, esta época del año hay menor liquidez claramente porque está cerrando el año. O porque hay términos, no sé, porque por ejemplo las tasas de interés están teniendo alteraciones y todo el mundo está esperando dónde va a ser el soporte, bueno, el soporte de las tasas de interés para que comience a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha especulación, etcétera, no hay nada cerrado. Pero entre los meses del año que son intermedios, que hablemos de marzo, de febrero, agosto, son las épocas en las que es temporada de casa, ¿no? O sea, no digo que los otros meses no puedes tradear, solo que lo más probable es que tengas movimientos más lentos. O si ocurren movimientos, ocurren de manera mucho más intempestiva. En cambio, el mercado durante los otros meses es como que más chévere. Para algunas personas, ¿no? Al menos para mí. Eh, y lo que haces es hacer el mismo ejercicio que haces con las cuentas cuando son a meses, las haces acá, las haces aquí. Esto lo tratas como si fuera un mes. Entonces, si tienes ese 10%, ese 10% se tiene que diluir acá, entre 2.5, esto sería lo clásico, 2.5, 2.5, 2.5. Otra estrategia, de frente, 3%, 3%, y acá 2, y acá 2. Más conservativos, 1%, ya ves tú cómo lo distribuyes. Ya ese es tu flow, 4 y acá 4. Pero aquí ya no es, aquí sí entra un puntito que es bien importante, que es el tema emocional, o sea, la parte de mentalidad. ¿Por qué? Porque para un trader esto le va a parecer clásico, le va a parecer neutro. Para alguien que tiene más experiencia, esto de acá le va a parecer más tentador. O mejor dicho, para alguien que es un poco impulsivo, le va a parecer tentador. Arriesgo todo ahorita. Y si no respeta esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí existe un quiebre. Me sobreloteo. Chao cuenta. Y en este punto no llegas, por ejemplo, a lo que has deseado en estos dos shots, postúlate por el repeat. O sea, si no has hecho esto acá y tienes el negativo, ya que tu objetivo no sea pasarlo a la primera, que tu objetivo sea hacer el repeat. Por eso es que Jambi dijo al inicio de todo Impulse, dijo, sean inteligentes y usen bien el recurso del repeat. Entonces, porque es un recurso que se da, solo que muchas personas piensan, pucha, no lo logré, quemo la cuenta y ya me voy por todo. No, no hagan eso. Y la otra es esto de acá, este recurso emocional de aquí, porque aquí las personas van a comenzar a ver, bien, estoy subiendo porque estoy con 1%. Ay, se fue así. Con 1%, no sé. Hago ese 4, uff, subí. Arriesgo esos 4, pum, caí. Entonces, esta grafiquita de acá pasa mucho cuando arriesgas poco al inicio y después te comienzas a sobrelotear. O sea, esta estrategia acá no me gusta mucho, existe, no me gusta mucho, pero aquí existe un sobreloteo, un riesgo calculado, ¿sí? O sea, un sobreloteo que es a propósito, porque primero estás midiendo, etcétera, no sé. Es muy raro ver a, yo no he visto a nadie que haga esto, o sea, si lo hace por suerte, sé la verdad. Más he visto la primera y la segunda. Yo personalmente, para variar, neutro, utilizo esto acá, pero de nuevo, eso sí, chicos, esta es la planeación. Pasan los resultados de la semana uno, reseteas, pasa a la semana 2, 3 y 4 y distribuyes o quitas respecto a lo que te tenga que tocar. Y así sucesivamente, reseteas, reseteas, ¿no? Entonces, si todo te sale bien, lo más probable es que para la tercera semana ya deberías pasar. Y la semana 4 ya es como que chilo.
Hay personas que lo pasan entre la semana 2 y la semana 3. Estadísticamente les digo que las personas lo pasan acá. Si no lo pasas aquí, enfócate en el repeat. O bueno, ya depende de ti, qué tan cerca estés, ¿no? Pero ya es la estrategia que utilices tú, dependiendo de en qué caso estás. Entonces, no, en realidad no sé si tienen dudas, porque eso es, chicos. O sea, les quería contar cómo era la distribución o el planeamiento de gestión con respecto al mes. Voy a... No, a ver, Excelente, genial, genial, genial. A ver, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, preguntas. el chat, acá está, acá está, acá está. Hay que pistear la elección. Si quieres, Alonso, si quieres lo puedes agregar. ah, pero ya depende, ¿no? Depende de la estrategia que tú tengas. Y las primeras 2 semanas son claves, chicos. Las primeras 2 semanas son claves. Porque te dicen, es que esa es la época de, ¿no? Yes, Pepe, yes. Los leo, los leo. Esta forma de gestión es nueva. O sea, no Ah, creo que sea nueva, la verdad, Mike. O sea, yo la he aprendido y de donde la he aprendido ha sido por práctica, pero es como que, o sea, que me haces, lo que pasa es que me he sentado a pensar, ¿no? Me he sentado a pensar. Y si tú ves a los gestores de fondos, es por la práctica. Faustino, es que esta es una aproximación. Ya después del COVID no sé cómo será la onda, pero generalmente los meses de marzo. Mira, yo te hago esta pregunta. ¿No te das tú más conciencia del tiempo cuando son los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre que dices miércoles ya empezó el año o miércoles ya se acabó el año? ¿Y no te pasa que de marzo a abril, perdón, de marzo a agosto sientes que el tiempo se te pasa volando? Ya. Cuando sientan eso es porque literalmente todo el mercado, todo el mundo está en funcionamiento continuo y nadie se da cuenta de eso. Entonces, cuando el tiempo pues, se pasa volando, entonces es porque es la mejor época de hacer las cosas, ¿no? Me enseñaron otra forma, pero sí había escuchado, solo que no me lo enseñaron. Ah, ok. Porque acuérdense, chicos, que igual lo pesado no es o sea, el plan de trading y la bitácora son herramientas, son recursos pero el planeamiento de gestión es otra cosa, ¿no? Eso es donde tiene que meterle la cabeza a cada trader, ¿no? Y ver qué es lo que funciona, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dentro de lo que les he dicho, pueden utilizar a planear, primero arriesgar un poco más, planear un 2, planear un 3%, etcétera. Y hay infinidad de posibilidades. Y es ahí donde existe la optimización, pues, ¿no? Entonces, un trader en su propia operativa busca qué opción de gestionamiento me favorece más a mí en base a lo que yo he vivido. Si una semana termino positivo y ese porcentaje se va a la bolsa, en la siguiente semana solo arriesgar el porcentaje planeado. Ya depende, Alonso. Si eres conservativo, sí. Si no, puedes comenzar a distribuir. Si te sientes bien, con confianza, pero no excesiva confianza, ¿no? Si ves que hay oportunidades, podrías, ¿no? Y esa bolsa es al final, porque esa bolsa, si estás en profit, pero sabes que no te alcanza, te puedes utilizar la bolsa de emergencia para decir, pucha, me queda una semana, pero tengo 4% en la bolsa. Ya, sé que con 4% no puedo quemar ni diario ni a la pérdida máxima. Entonces divido dos, tres operaciones con 2, 3% y puede que con una pase. Faustino, o sea, más con sí, o sea, más que sí, creo, no, sí está bien. Sí, o sea, es para que veas dónde estás parado. Y bueno, obviamente el 4 de julio también es una fecha importante para muchas personas. perfecto, muy bueno. A ver qué tiene la gente ahí. El 4 de julio, de junio. Muy bien.
Perfecto. ¿Tenés tu Telegram ahí, Dancel, para pasar? ¿Qué están pidiendo? Y sí, sí, lo tengo, ahorita lo paso. Dámelo. Ahora, lo que voy a aprovechar para anunciar, bueno, ya te lo digo, Cheto, también, también para que me ayudes, porque voy a hacer esa, la de suelto un grupo privado de 10 personas, las que se inscriben conmigo en Mind. Quiero hacer un poquito más, ahí está. Ahí va. Ese es mi Telegram. Y si ya estamos en Mind, sorry, me esperan acá, Claro. me esperan aquí. No, pues si están acá ya tienen todo, pues, ¿no?